Sí, ahora. Formalmente empezamos la clase, entonces ahí sí. Pueden escribir sus datos. ¿Qué tal, Lorena? Profe, Sí, te escucho. justo por ahí un poco con ruidos, por eso no entiendo mucho, por ahí no sé si me quiere repetir lo que me dijo recién. Ah, no, te preguntaba cómo estás. Bien, profe. Bien, bien, bien. Bien, ¿y usted? ¿Sale entrecortado? ¿Cómo, ¿Sale profe? entrecortado lo que yo digo? ¿Escuchas A mí me bien o sale, no? a mí por mi Buenas tardes, internet. profe. Buenas tardes, Tobias. Por tu internet. Capaz Sí, que puede sí, ser por porque mi nosotros internet, te sí. escuchamos bien, profe, en Ah, mi bueno, caso. ajá. Sí, por ahí es la conectividad. Bien. Bueno, vamos a presentar. ¿Le gustó el acto, profe? Estuvo muy lindo estuvo el acto, sí. Lástima que no se me había ocurrido antes decirle a la profesora Ledesma, que estaba, quien organizó, digamos, el acto, era la responsable del acto, un momento para las profesoras, profesores que no estamos yendo, digamos, que no nos encontramos presencialmente con ustedes, poder vernos. ¿Mm? Es decir, ustedes se ven con los profesores de práctica, de deporte, pero tengo entendido que no con los de teoría. Y la verdad que a mí no se me había ocurrido antes y después pensando dije, qué lástima que no aprovechar la ocasión en que estaban todos ustedes y bueno, hay un momento para eso, saludarnos y poder hablar un ratito aunque más no fuera, ¿no? Pero bueno, ya pasó el momento y ya va a entrar otro. Ojalá, no sé. Bueno, a ver. Bien. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, a ver. ¿Qué ven en esta filmina? ¿Qué leen? De acuerdo con los conocimientos previos de ustedes, ya con unos cuantos meses en el nivel superior, quizás alguien que ya ha hecho otra carrera, también en el secundario, obviamente, ¿no? Pero para no irnos al otro nivel, sino quedarnos en este. Eh, ¿Reconocen qué tipo de texto es? ¿Qué observan, digamos? ¿Qué podrían comentar de lo que están viendo? Es un repaso, profe. Ajá, a ver, ¿en qué sentido, María José? Un repaso de lo que estuvimos viendo desde la clase 1 Ujú. que nos conectamos. Eso en cuanto a los temas, ¿no es cierto? Ujú. Sí, eso. Y en la manera en que está escrito, que están escritas cada una de las oraciones, teniendo en cuenta esa cuestión de la redacción. Como lo más importante de cada tema. Sí, puede ser. Fijar la coherencia. Se refiere a, por ejemplo, en el primero es según un autor. Sí, Profe, puede ser que sean como puntos o preguntas, por ejemplo, un examen o así. sí, ujú. Sí, preguntas.
Como consignas que hay que Sí, desarrollar. bien, consignas para desarrollar. Ujú. Sí, sí. Ahora, observando y leyendo atentamente cada uno de estos ejemplos, ¿qué observan en cuanto a lo que está escrito? Alguien, creo que María José decía, nombra al autor, a la autora. Aparece el apellido de Carlino, la autora de justamente el tema de la alfabetización académica. Aparece Marín. ¿Qué identifican, digamos, en cuanto a la manera en que está escrito? Bueno, temas, ya dijeron. ¿Alguna otra cosa que les llame la atención? Diana decía, son como consignas. ¿Y qué es una consigna? Les pregunto. ¿Cómo Lorena? Dijiste algo, pero no te escuché, no te entendí. Disculpe, profe. Me voy a buscar un auricular porque no estoy escuchando muy bien. Ah, dale. Permiso, profe. Dale. ¿Y qué es una consigna? Profe, ¿Mm? ¿serían los pasos a seguir para realizar una actividad? Ajá, bien. Sí. Es decir que podríamos decir que ustedes están de alguna manera ya familiarizados con este tipo de texto, ¿verdad? Ahí ya. Ahí está. Es decir, en todas las materias ya han tenido trabajos prácticos, evaluaciones. ¿Sí? Es decir, y es un tema este de las consignas que justamente aparece en trabajos prácticos, en evaluaciones, en exámenes finales, ustedes todavía no lo han tenido, exámenes parciales. Es decir, es un tema que está relacionado con las evaluaciones. Y cuando hablamos de evaluación, hay una nota de por medio, ¿verdad? Entonces, este es el tema de la clase de hoy. Cuando yo les preguntaba qué otra cosa veían acá que podrían observar, por ejemplo, aparece un verbo, mencionar, explicar. Es decir, aparece un verbo, es una de las maneras en que puede aparecer redactada una solicitud. Y es un verbo que me está diciendo la actividad por hacer, como decía recién David. Bueno, esto a modo de, digamos, recuperar conocimientos previos. Bien. Esta es la filmina con la que siempre, digamos, acostumbro a presentar las clases, la fecha. Estamos en la unidad 2, clase 16, y el tema es este: el género académico instruccional. Las consignas, definición y estructura. Y acá ya empezamos a hablar, a partir de esta clase, de lo que es el tema género, que estuvimos trabajando en la clase pasada, a partir de la teoría de Bakhtin,
Y vamos a trabajar, a centrarnos en el género académico, es decir, las consignas únicamente están en instituciones educativas, nivel medio, nivel superior, en cualquier carrera que alguien esté estudiando y llega el momento de los exámenes, de las evaluaciones, aparecen las consignas. Objetivos, dice, comprender qué es una consigna. Es decir, tratar de entender de qué estamos hablando cuando decimos consigna. Segundo objetivo, reconocer los componentes básicos que tiene. Y el tercero, vamos a empezar a hablar de esto, pero no lo vamos a desarrollar mucho, sino que lo vamos a dejar para las clases siguientes, identificar las maneras de decir propias según los diversos géneros. Los modos discursivos y las funciones del lenguaje. Todavía no vimos modos discursivos y funciones del lenguaje como tema, pero como para ir empezando a introducir el tema. Según los diversos géneros, volvemos acá, género académico / instruccional. La consigna tiene dos géneros, forma parte del académico e instruccional. ¿Por qué? Porque se dan instrucciones. ¿Y qué significa instrucciones? Manera de hacer algo. Las recetas de cocina, por ejemplo, pertenecen al género instruccional. La receta de los médicos, las indicaciones de los médicos también, por ejemplo. Me dan instrucciones, me dicen cómo tengo que hacer algo. Por eso, dos géneros, digamos. Bueno, esto a modo de repaso, lo que decía Marín, que la sociedad produce discursos especializados de cada actividad humana según el contexto social en que se producen y los diversos propósitos que tenga esa actividad. Nosotros nos vamos a centrar ahora, como les decía, en el ámbito académico. Acá, en el ámbito académico, trabajar este tipo de discurso llamado consignas. Es decir, ¿cuál es la actividad humana? La docencia. Una asignatura de una carrera, ahí estamos. Dentro de lo académico estamos en ustedes piensen en las distintas asignaturas que tienen, en la carrera que están estudiando. Esa es la actividad humana, ese es el ámbito, una carrera en el nivel superior. Y cada una de las materias que tienen. El contexto social, digamos, contexto acá, resistencia. El Instituto de Educación Física de la Ciudad de Resistencia. Los propósitos de la actividad humana, es decir, de cada una de las materias, es enseñar contenidos. Los docentes tenemos ese propósito, digamos, enseñar contenidos, enseñar temas, y después evaluarlos. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? No, profe, se entiende. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, tomo tu palabra. Bien, les agradezco, chicas. Continuemos. También acá repasamos. Bakhtin dice, cada esfera del uso de la lengua elabora tipos relativamente estables de enunciados, géneros discursivos. Marín decía recién, leíamos recién, actividad humana. Bakhtin dice esfera, cada esfera del uso de la lengua, cada ámbito, cada espacio. En este caso nuestro, cada una de las asignaturas en la carrera que ustedes están estudiando. Elabora tipos relativamente estables de enunciado. Concretamente, ¿qué enunciado vamos a estudiar, vamos a trabajar en esta clase? Las consignas, que pertenecen al género
académico, instruccional. En cualquier carrera que alguien esté estudiando, aparece este texto, este tipo de enunciados para utilizar los términos de Bakhtin. También aquí repasamos elementos constitutivos de los géneros discursivos. Tengo 3, el contenido, el estilo verbal y la estructura. Y acá hay algo interesante. Esto, dice, estos elementos constitutivos, pensemos en las consignas. Pensemos en las consignas. Tienen un contenido, un tema, una manera de decir particular, me dan un verbo, un tema a desarrollar, por ejemplo, y tiene una estructura. Esto que dice Bakhtin y que es aplicable a cualquier texto, también lo vemos en las consignas. Dice acá, dice Bakhtin, estos elementos constitutivos, el contenido, el estilo verbal y la estructura, imponen restricciones. Imponen restricciones. ¿A quién? A nosotros, a los usuarios, digamos. A los docentes, cuando vamos a redactar este texto, que se llama consigna, tenemos que redactarlo de una manera tal que sea entendible. Una profesora recién me pude conectar su clase porque no tenía luz acá en mi casa. Ah, bueno. Recién pude conectarme. Ajá, está bien, Brian. Les decía, imponen restricciones al docente que va a redactar, que tiene que redactar. Tenemos que pensar de qué manera vamos a redactar, qué pedido vamos a hacer, de qué manera se va a realizar esa actividad, pero también restricciones para los estudiantes. Es decir, se tienen que adecuar, como dice acá, exigen adecuarse a eso que está escrito. El objetivo, lograr un uso eficaz del lenguaje. Es decir, ¿recuerdan cuando hablamos de esto de la coherencia de los textos? Marín decía, ¿cuál es el propósito que tenemos cuando escribimos o cuando hablamos? En ámbitos formales, también en ámbitos cotidianos, familiares, etc. Que mi destinataria, a quien yo me estoy comunicando, me entienda, capte el sentido de lo que yo estoy diciendo. Ese es el objetivo de cualquier persona que interactúa con otra de manera formal, informal, nada más que cuando es una situación formal de comunicación, por supuesto que tenemos que ser lo más precisos posibles para no generar digamos, problemas en la comunicación. ¿Qué significa la palabra restricciones? Les pregunto. ¿Qué es que alguien me restringe algo, teniendo en cuenta las consignas? Prohibir sería, profe. Ajá, bien. Como que te pone limitaciones a lo que tenés que desarrollar. Perfecto. Uh-huh. Es como que el profesor cuando te da la consigna tenés que cumplirla como te la está pidiendo, porque si no, no estarías cumpliendo con lo que te pautaron para hacer. Ajá, bien. Bien, por ahí va, exactamente. A veces ocurre, digamos, recuerdos tengo de la presencialidad, al momento de hacer las evaluaciones de los trabajos prácticos, de los parciales, había exámenes que, sí, el estudiante había escrito, quizás toda una carilla, pero resulta que no estaba respondiendo a la consigna. Entonces, no sirve de nada que yo escriba
que desarrolle todo un tema si en la consigna no está especificado eso? Por eso Bakhtin dice esto, digamos, el contenido, el estilo verbal y la estructura del texto en particular impone restricciones. Y pensemos en cualquier tipo de texto. Hoy yo les decía las recetas de cocina, por ejemplo. Una noticia, una publicidad, un cuento, una novela. Es decir, necesitamos ciertas convenciones para que nuestra vida más o menos se desarrolle de una manera armónica. Bueno. Bien. Ahora, ahora ya nos centramos en el tema. Van a encontrar ustedes, acá abajo dice Natale y Estagnaro, o Stagnaro. Son dos autoras que trabajan este tema de las consignas. Ustedes van a encontrar en el material de soporte para la lectura y actividades, van a encontrar en las referencias bibliográficas el enlace para leer el material de las autoras. Es un capítulo, van a encontrar el libro completo. El libro completo. Yo les pido que vayan específicamente a un capítulo, a un capítulo, y dentro del capítulo hay unidades para trabajar este tema. Son autoras profesoras de la UBA, las dos autoras. Dice, las consignas, elementos clave, instrumentos, especie de contrato. A ver, les pido que lean ustedes lo que ven acá y después vamos a ir conversando, a ver. ¿Qué significa elementos clave? ¿Qué es un instrumento? ¿Y qué significa esta frase especie de contrato? Estas son palabras de las autoras. Entonces, les pido que lean la filmina y después vamos a ir intercambiando pareceres. ¿Me expliqué con la propuesta? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora dedíquenle un ratito a leer y a ver qué entienden de esto y lo conversamos. Bueno, ¿comenzamos? Sí, profe. Bueno, a ver, cualquiera de lo que ven ustedes ven en el recuadro amarillo acá, elementos clave, instrumento, especie de contrato, comentar, digamos, son 3 características. Esta es la definición que dan las autoras. Nada más que yo lo presento así, en modo de mapa conceptual. Son palabras de las autoras. ¿Por qué será que dicen las autoras elementos clave? Y aclaran, en situación de evaluación. Instrumentos, median entre
¿Qué significa median? Median entre docente y estudiantes y la tarea solicitada y el texto que cada alumno produce. Y por último, especie de contrato y una bajada, ¿qué características debe presentar el texto? Para mí, profe, es un elemento clave la consigna en el hecho de que cuando uno está por realizar un examen o evaluación, como dice ahí, tiene Sí. que mostrarse lo que se está evaluando y los profesores lo desarrollan mediante las consignas, los temas que fuimos dando para que el alumno pueda explicarlo y plasmarlo, así ver cómo está rindiendo en la materia. Bien. Fíjense que las autoras comienzan con esas dos palabras, elementos clave. Es decir, importantísimo. Un elemento muy importante. Es decir, no podemos obviar presentar consignas. ¿En qué situación? De evaluación. Y sí, porque sin las consignas que le presenta al alumno el examen y el alumno no sabe qué les tiene que tomar y es como que queda en la nada, no sabe qué tiene que hacer. Bien. Bien. Profe, ¿Sí? ¿qué sería? Porque estáis buscando digamos, en internet, median, no encuentro, ese no me sale. Median, bien. Sale mediana, o sea, otras palabras, pero la palabra esa no me sale directamente. Ajá, no, lo que pasa que está bien la pregunta. Median es un verbo, el verbo mediar. Llegar a un acuerdo. ¿Cómo? Llegar a un acuerdo entre el docente y el estudiante. Por ejemplo, sería qué temas va a tomar el docente a los estudiantes. Claro, eso sería un acuerdo previo, ¿verdad? Pero como acá las consignas ya están escritas. Creo entender así, digamos, según lo que decís, María José. El verbo median es el verbo mediar, de mediación. ¿Escucharon hablar de las mediaciones que hay entre distintas personas, por ejemplo, en una escuela, docentes con alumnos? Cuando hay un problema, se hacen mediaciones. A eso se refiere acá. Son instrumentos. ¿Y qué significa la palabra instrumento? En este contexto, porque depende, si yo digo, por ejemplo, el violín es un instrumento musical. Y acá... ¿Las consignas serían el instrumento? Sí. Me están indicando una manera de hacer algo. Según lo que a ver si. lo toma como instrumento porque ahí muestra la relación entre la tarea solicitada y el texto que cada alumno produce. Es como que como dijo usted, sería un mediador de forma escrita entre lo que el alumno estudió y lo que le está solicitando el profesor. Es como que en base a lo que leyó, por ejemplo, si nosotros justo estamos dando las consignas y usted nos pide en un examen, desarrollen los puntos más importantes de la consigna y nosotros tendremos que estar plasmando, por ejemplo, elementos clave, instrumentos, especie de contrato. Es como que la mediación entre lo que nosotros estudiamos y la tarea que nos piden. Claro, esa sería una mediación interna en cada uno de ustedes. Pero en cuanto al examen o a la evaluación, digamos, es entre la tarea solicitada, lo que está escrito en la consigna, y luego lo que el docente va a corregir. Tiene que ver con la producción del estudiante, es decir, ¿qué relación hay entre lo que está escrito en la consigna
y finalmente la producción del alumno. Es decir, el docente cuando corrige tiene en cuenta lo que está escrito, si lo que el alumno produjo se corresponde y en qué medida se corresponde con lo que está expresado en la consigna. ¿Hizo algo? ¿Hizo todo? ¿De qué manera? ¿Siguió las pautas que estaba? En ese sentido es un instrumento, digamos, es una herramienta tanto para el estudiante como para los docentes. Tarea solicitada y finalmente la producción del estudiante. Tarea solicitada, ¿quién solicita? El docente. El estudiante es el que produce el texto. Bien. Profe, el que yo no llego a comprender mucho el de especie de contrato ese. Ah, no. bien, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Alguna pregunta respecto de lo anterior? ¿Algún comentario, acotación? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. A ver, dicen las autoras, las consignas también son una especie de contrato. Y acá aparece esta palabra, especie, es decir, algo parecido, podríamos decir. De contrato. Contrato es una palabra que no pertenece al ámbito académico, exclusiva, es decir, particularmente. ¿Qué significa, por ejemplo, contrato de alquiler? Como digamos una propuesta que se pone, yo si tengo un alquiler, le voy a poner las pautas que él tiene que cumplir, Bien. que es el pago, la forma de convivencia, todo ese tipo de normas, sería como una norma, como normas. Sí, 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 exacto. Un acuerdo también, profe. Un acuerdo. Bien. Pero, por ejemplo, en el Condiciones caso de- también puede ser. ¿Cómo? Condiciones. Las Condiciones. Bien. El matrimonio es un contrato. Es decir, dos personas se unen ante la ley, matrimonio civil estoy hablando, se unen ante la ley y quedan formalmente siguiendo las leyes, ¿verdad?, de nuestro país, digamos, en este caso, es un matrimonio, están casados. Es un contrato. Fíjense cómo las palabras, y acá recuperamos temas de las clases anteriores, cómo las palabras cambian de significado, de acuerdo con el contexto en el que estoy. Es una palabra que viene del mundo jurídico, del discurso jurídico. Fíjense acá. Discurso jurídico. De ahí viene esa palabra. No pertenece al ámbito académico. Pero las autoras, por eso las autoras dicen especie de contrato. Y esto que decía Catalina, a ver, Catalina, sí. Como que se acerca a un contrato, por así decirlo. Y vos hablabas recién, ¿verdad? Cuando yo decía el contrato de alquiler, condiciones. ¿Qué más decías, Catalina, del contrato de alquiler? Normas. De convivencia y las pautas que hay que tener en cuenta. Bien. Profe, Sí, Tamara. una especie de contrato también nos podría ser criterios de evaluación. Sí. Es decir, dicen las autoras, ¿por qué las consignas son una especie de contrato? Porque me presenta las características que yo como estudiante debo tener en cuenta al producir mi texto. Si me dicen
que escriba sobre tal tema y de esta manera tengo que respetar eso. No lo que a mí me parece. Por eso es esto del contrato implícito que hay entre el docente y el estudiante al momento de un examen, de una evaluación. Escrita u oral, ¿verdad? Sí, Catalina, ¿comentarios? No. ¿Estamos con esto? Sí, profe. Sí. Bien. Fíjense que no es cualquier texto. Y es un texto muy importante este de las consignas. Porque también queda en juego la producción de ustedes. ¿De qué manera fue realizada? ¿Se ajustó a lo que estaba escrito en la consigna? ¿En qué medida? ¿Cómo? Y de eso también depende la nota. Bueno, avancemos un poquito. Consignas. ¿Alguien quiere leer lo que está en esta filmina? Así compartimos la voz. ¿Leo desde consignas todo o Sí, todo. consignas? De parcial u otro tipo de evaluación. Tres componentes básicos. Un infinitivo o verbo en imperativo o pronombre interrogativo. Pedido de la operación discursiva del pensamiento. La mención del contenido a elaborar. Generalmente, la indicación de la fuente o autor o perspectiva desde la cual abordar el contenido. Ujú. Bien. Gracias, Catalina. A ver, consignas de parcial u otro tipo de evaluación. Trabajo práctico, también, ¿verdad? Examen final. Examen parcial. Escrito u oral, ¿verdad? Ustedes que van a tener quizás exámenes finales presenciales en los deportes, hay consignas también. Tres componentes básicos. Estos tres acá. Lo que está en azul, para distinguir de qué manera pueden aparecer en las consignas. El verbo que me indica la actividad, pedido de la operación discursiva del pensamiento, pues ya lo vamos a desarrollar a esto, el contenido concretamente y la fuente o autor. Por ejemplo, a ver, avancemos a la siguiente que es muy parecida. Acá aparecen nuevamente los tres elementos, los tres componentes, pero vamos a prestar atención acá. ¿Qué significa esto del infinitivo o el verbo en imperativo o el pronombre interrogativo? En las consignas, algunas de estas maneras va a aparecer porque es la actividad, es la actividad cognitiva, es decir, ¿qué es lo que tengo que trabajar, digamos? Puede aparecer un infinitivo, puede ser redactar, exponer, describir, cuando el verbo termina en ar, er, ir. O puede aparecer esa actividad, esa pedido de actividad cognitiva, puede estar en imperativo. El imperativo es un modo verbal que me da órdenes. Definí, vos definí, o defina, usted, o definan, ustedes, está en plural. Si el trabajo es en grupo, por ejemplo, bueno, definan tal cosa. Son opciones que tenemos los docentes al momento de redactar las consignas.
O el pronombre interrogativo. El qué, el quién, el cuál, dónde, etc. Encabezan las preguntas. Contenido a elaborar, el tema concretamente, y el autor o la perspectiva para abordar el contenido. Retrocedamos a la primera filmina. A ver, ¿qué observamos acá? Según Carlino, ¿qué es y qué no es la alfabetización académica? Aparecen los elementos, vuelvan a mirar los ejemplos, aparecen estos tres elementos, el verbo, que me indica la actividad cognitiva, o el pronombre interrogativo, aparece el contenido, y aparece el autor. Sí, profe. Fíjense acá, según Carlino es obviamente la autora, y acá dice qué es y qué no es la alfabetización académica. Este es el pronombre interrogativo. Encabezan las preguntas. Aquí, en esta otra. ¿A qué se refiere Jeanette al referirse a los paratextos como? Aparecen estos pronombres, es una pregunta. ¿Por qué tal cosa? ¿Cómo ocurre tal situación? ¿Por qué se da este hecho? Siempre tiene que ver con una pregunta. Esa es una de las maneras de redactar las consignas. La otra es, por ejemplo, esta, dice, explicar la coherencia como relación interna de sentido según Marín. Explicar es la operación cognitiva, la actividad cognitiva que me está pidiendo la consigna. Y para eso tengo que saber qué significa explicar. La coherencia como relación interna de sentido es el tema, el contenido a elaborar, y Marín es la autora. Quizás otro autor seguramente trabaja este tema, pero no lo vimos. Vimos según Marín. Mencionar las partes de una solicitud. ¿Qué observan acá, en este ejemplo? ¿Qué componentes están? El verbo mencionar puede ser. Ajá, sí. ¿Y qué significa mencionar? Nombrar. Nombrar. Las pautas. Nombrar. Exactamente, nombrar. Y luego, ¿qué aparece? El contenido. El contenido. No me dice el autor. Es decir, esta es la manera en que aparecen las consignas, por lo general, ¿verdad? Dicen las autoras, en las carreras de ciencias sociales, en las humanísticas. A ver. ¿Se entendió esto? Los ejemplos y la teoría. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. bueno, Sí, sí. bien. Ya estamos llegando al cierre de la clase. A ver acá. Dice, el infinitivo, es decir, los verbos que terminan en ar, er, ir, acá hay varios ejemplos, todo en este recuadro, todos estos que están acá son infinitivos. Verbos que están en infinitivo. En realidad técnicamente no son verbos, sino verboides se les dice, pero bueno, no importa. Llamémosle verbo infinitivo. Terminan en ar, er, ir. O el verbo en imperativo, por ejemplo, en vez de decir analizar, yo podría decir analice tal cosa. Clasifique tal otra.
compare, describa, identifique, ahí estoy utilizando el verbo en imperativo. Tanto de una manera como de otra, me están diciendo qué actividad cognitiva tengo que desarrollar. Dice, son palabras operativas u operaciones discursivas o del pensamiento. Palabras operativas porque tengo que hacer algo. Tengo que, una actividad. Pero esa actividad puede ser, si el examen es escrito, obviamente, tengo que producir un texto. Tengo que escribir. Pero es una actividad cognitiva, algo a nivel de actividad mental, del pensamiento, tengo que desarrollar. Y luego tengo que plasmar eso en una hoja. Por ejemplo, fundamental saber el significado de cada uno de estos verbos que aparecen acá. ¿Qué significa analizar? ¿Qué es cuestionar? ¿Qué es observar? ¿Qué es resumir? A veces, en los exámenes, en las evaluaciones, si el estudiante no tiene claro qué significa, qué implica cada una de estas palabras operativas o palabras del pensamiento, hay otros autores que los llaman técnicas de trabajo intelectual. Una técnica es una manera de hacer algo. Si yo no conozco el significado, y no voy a poder hacer la actividad que me están pidiendo. Entonces, mi texto no se va a adecuar a lo que dice la consigna. ¿Reconocen el significado de algunos de los verbos que aparecen aquí? Así comentamos algo. Elijan ustedes cualquiera. Y a modo de ejemplo podemos interactuar. Comparar. Comparar, bien. Comparar. ¿Qué les parece? ¿Qué es comparar? Si la consigna me dice compare, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué puedo comparar? Como ver la diferencia entre ambos. Diferencia entre textos. En textos o imágenes. Sí. En la comparación, acá aparece comparar y aparece diferenciar. Tienen algo en común. Pero la comparación, si yo voy a hacer un cuadro comparativo, tengo que ver las semejanzas y las diferencias que tienen, por ejemplo, dos situaciones, dos objetos, dos deportes. Tengo que ver las semejanzas y las diferencias. En cambio, si la consigna dice diferenciar solamente, tengo que ver justamente eso, en qué son diferentes. Por ejemplo, ¿algún otro? ¿Qué es describir? Hay algunos que son muy comunes. Describirse sería explicar o detallar una situación. Por ejemplo, si a mí me piden en anatomía describir los componentes del sistema digestivo o los órganos que componen el sistema digestivo. Profe, ¿puede ser nombrar las características de algo describido? Sí, exacto. Profe, observar puede ser mirar, prestar atención o algo. Sí, está bien, a ver, mirar, prestar atención. Observar es una cosa y mirar es otra. Pero como dijiste, prestar atención, ahí está la particularidad del observar. Observar me exige que yo preste atención. Por ejemplo, estoy en mi casa, salgo a la vereda y estoy mirando. Miro la gente que pasa, miro los autos, un perro que camina por allá. Eso es mirar.
Observar es otra cosa, es eso que dijiste, Renzo. Mirar, prestar atención. ¿Sí, Lourdes? Bien, a ver, ¿algún otro ejemplo? Profe, Resumir, profe, podría ser resumir un texto o algún tema. Ajá. ¿Y qué es resumir? ¿Qué implica la actividad, el verbo? Puede ¿Cuál ser es la- como sacar lo más importante de Lo ese más texto. importante. Sí. Ujú. Lo más importante. Bien. Y acá aparece sintetizar. ¿Cuál es la diferencia entre resumir y sintetizar? ¿Recuerdan algo de esto? La síntesis puede ser lo que uno entiende. A ver, me perdí la última parte. La síntesis puede ser lo que uno... Lo que uno entiende. Ujú. De acuerdo, ¿verdad? Con el autor. Sí, profe. Ujú, bien. En la síntesis, ¿cuál es la diferencia entre resumir y sintetizar? Resumir, tengo que respetar las palabras del autor, el modo en que fue presentando los temas, voy a acortar el texto. En la síntesis, puedo tomarme ciertas atribuciones y modificar el orden del tema, también lo voy a acortar, pero tengo otras licencias, podríamos decir, para la síntesis. Yo alumna, o como autora de mi trabajo, puedo modificar algunas cuestiones, respetando el sentido del texto, el sentido de las palabras del autor. Pero puedo modificar ciertas cuestiones. Entonces, Profe, ¿y extrapolar qué sería? extrapolar es cuando yo tengo un conocimiento y lo traslado a otra situación. Que no tiene nada que ver con esto, pero puedo llevar ese conocimiento a otra situación. Eso es extrapolar. Bueno, acá lo importante con esto de las consignas tiene que ver esto. El verbo me está indicando una actividad cognitiva que yo tengo que llevar a cabo. Y esa actividad cognitiva debe quedar plasmada en la hoja, por ejemplo, si tengo que escribir. Por ejemplo, en la solicitud, ustedes tenían que hacer un trabajo práctico, lo entregaron, y bueno, a veces no se adecuaba a lo que yo les pedía en la consigna. Algunos escribieron una solicitud que en cuanto a la estructura la respetaron, otros no era una solicitud, visualmente no era una solicitud, porque no respetaba la estructura. Es decir, el verbo me está indicando de qué manera tengo que hacer tal cosa. Bueno, todo esto tiene que ver, implica cuando hablamos de, bueno, ahí terminamos con la clase. Cuando hablamos de consignas. Profe, Bien. disculpe. ¿Diagramar qué sería? Diagramar tiene que ver cuando, por ejemplo, hacer un mapa conceptual, un gráfico. Eso es diagramar. Cuando yo armo, en vez de escribir un texto convencional, con oraciones y párrafos, hago un dibujo, hago un gráfico. Un esquema puede ser. Eso es diagramar. ¿Cómo? Un esquema también podría ser. Un esquema, exactamente. Un esquema. Trazo líneas,
Alguna que otra palabra por ahí. Bien. Dale, gracias, profe. No, de nada. Profe, Sí, ¿podemos analizar mi solicitud, por favor? ¿Tendremos tiempo? Porque la mandé 2 veces y las 2 veces me corrigió lo mismo y no sé cómo, a ver, cómo dale. cambiarla. La estoy buscando.